No, un ejemplo lo tenemos en la provincia de Islay. Tenía que construirse la represa de Paltuture en la zona de Moquegua. Sin embargo, estando en proceso de contratación para ya la ejecución de la obra, esta ha tenido que ser detenida por unas medidas cautelares que puso la región Puno, argumentando problemas de delimitación entre Puno y Moquegua, y que, bueno, que los platos rotos los ha tenido que pagar la provincia de Islay en Arequipa. Y así como eso, yo creo que debe haber infinidad de dificultades y de problemas que está trayendo este tema de la falta de una demarcación territorial más definida, ¿no? Entonces, nos gustaría saber qué hay allí, ¿no? ¿Cómo es que se va a enfrentar eso? Nosotros estábamos pensando tal vez la creación de un organismo independiente, al margen del quehacer político, para que sea eminentemente técnico, y en base a él se pudiera pues empezar a tomar algunas determinaciones, ¿no? Y se pudiera hacer este trabajo ya un poco de delimitar, terminar esta delimitación en todo el país, ¿no? Creo que eso ayudaría muchísimo. Nosotros habíamos planteado, señor presidente, una propuesta de ley para crear una Superintendencia Nacional de Desarrollo Urbano. Un poco esa fue la respuesta frente a la falta de planificación que de manera dramática la vivimos con lo del fenómeno del niño costero, ¿no? Y producto de eso es que pues se presentó este proyecto de ley que, bueno, todavía no ha sido dictaminado. Faltan algunas opiniones también de los ministerios correspondientes, que podría de alguna manera también asumir esa responsabilidad, ¿no? de ayudar en el tema de la demarcación territorial. Pero en todo caso yo creo que tendríamos que buscar alguna alternativa de solución, ¿no? Un ejemplo que creo que ha sido positivo y ha ayudado mucho es cuando se creó COFOPRI, ¿no? Un organismo también técnico, independiente, que ha ayudado muchísimo al saneamiento físico-legal de todas las zonas del país. Yo creo que por allí de repente está también digamos, el camino, la ruta para poder encontrar de una vez por todas una solución a este tema de la demarcación territorial y de esa forma reducir conflictos, reducir problemas y ir trabajando también en lo que usted dijo, ¿no? O sea, yo creo que es necesario tener una visión integral del país, ¿no? O sea, lamentablemente todavía cada uno piensa que cada región, ni cada región, cada distrito cree que es su país exacto, o cada centro poblado, entonces, y eso no es verdad, ¿no? Eso no, de todos somos peruanos, deberíamos tener una visión, digamos, unitaria del país y de esa manera poder impulsar todos el desarrollo de la nación. Pero bueno, en todo caso yo creo que estas son inquietudes que quiero trasladar a través suyo, presidente, al viceministro. Muchas gracias. Agradecemos la participación del congresista Miguel Román. Tiene el uso de la palabra congresista César Segura, luego congresista Nelly Cuadros y finalmente congresista Dalmiro Palomino. Federico Pariona. Gracias, presidente. Muy buenos días. Saludar al viceministro Raúl Molina y a su equipo. Acabo de escuchar el tema ideal, ¿no? Somos un país y que no deben haber diferencias y que los centros poblados. Yo he presentado un proyecto de ley declarativo, ¿no? Respecto al centro poblado San Miguel en Pisco, acá nomás cerca, a exactamente 230 kilómetros. ¿Y qué pasa con este centro poblado? Tiene presupuestado de que el gobierno local, el gobierno provincial de Pisco, le entregue una suma de 58.000 soles mensuales, ¿no? Como parte de su presupuesto, para que pueda pues funcionar como centro poblado. Bueno, yo le comento, aterrizando al viceministro a través suyo, presidente, que del 2017, en la segunda semana de abril le han entregado 50.000 soles. O sea, ni siquiera un mes. Y con lo que respecta al 2018, le acaba de adelantar 8.000 soles. 8.000. Entonces, esa es una manera de atender a los centros poblados, es una manera de atender a esos pobladores. Son de cuarta, de quinta, de sexta,
Entonces, el tema de los proyectos declarativos no es un antojo del congresista. Es una manera de hacer ver la realidad que existe. Y no necesariamente tiene que ser un rechazo. No, ¿saben qué? La línea política, esa palabra política, es no. No, la línea política debería ser revisar, estudiar y ver cuál es la posibilidad que hay, si se merece o no, que sea un distrito. De tal manera que podamos nosotros democratizar los presupuestos. Entonces, obviamente, comparto de que algunos ya pues no deberían, porque ni siquiera son centros poblados. Perfecto. Pero el tema es ese, esa es la realidad. Quien le habla no solamente se queda pues en la crítica, no necesariamente en el reclamo, en una ley declarativa, sino que también aquí en este Congreso, en este nuevo Congreso, hacemos gestión. Y a través de organismos que pueden contar con algunas infraestructuras le hemos logrado pues que tengan un camión, una cisterna y algunos vehículos. Porque no puede estar esta gente siendo olvidada. Y ese es un tema puntual, a través suyo, presidente, del viceministro. Ahora, se habla mucho del enfoque respecto al tema de los catastros. También estamos haciendo nosotros una ley declarativa con la intención de que se utilicen las herramientas que hay en el Estado. Y le digo esto ¿por qué? Porque hay una municipalidad provincial en Ica que pretende hoy, nuevamente después de 10 años más o menos, contratar a una empresa para que le haga el proyecto de visión, ¿no?, de la provincia, ¿no?, a través de un catastro, ¿no?, un plan de desarrollo. Pero si tenemos una herramienta que es el satélite, y el satélite es para eso, ¿no? Hemos ido a algunos ministerios viendo el tema, por ejemplo, de la cuadrícula que tiene Nazca respecto al tema arqueológico, y un funcionario me saca el Google Maps. De ahí saca la información, cuando tenemos un satélite sumétrico, que justamente sirve para eso. Entonces existe la herramienta hoy por hoy en la CONIDA, en la Fuerza Aérea del Perú, para que nosotros podamos ya, sí, como usted bien acabo de escuchar, que se pueda gestionar los desarrollos a través justamente de los catastros regionales, provinciales y distritales. Y en ese sentido, como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, me he dedicado a través de las audiencias públicas descentralizadas en todo el país a llevar a la CONIDA, para que justamente las autoridades locales y regionales conozcan esta herramienta y puedan a través de esta herramienta buscar el desarrollo para saber pues en el futuro dónde se van a colocar las pistas, las infraestructuras que tanto requieren cada una de nuestras regiones, provincias y distritos. Muchas gracias, presidente, y nuevamente muchas gracias al viceministro. Agradecemos la participación del congresista César Segura. Tiene el uso de la palabra congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los congresistas presentes y a la visita del viceministro Raúl Molina Martínez en esta importante sesión, presidente, que a pesar que estamos ya en los últimos días del cierre del periodo legislativo, siempre hay temas que son de preocupación de los parlamentarios, sobre todo de aquellos que representamos al interior del país. Una gran preocupación es los conflictos de delimitación territorial a nivel de todo el país. Es importante que desde el Viceministerio de Gobernanza Territorial, ¿no?, que es una denominación interesante para este nuevo viceministerio, se plantee un proceso urgente de empezar a cerrar esos conflictos territoriales que hay, incluso entre centros poblados, entre comunidades, entre distritos, provincias y regiones. Justamente hemos pedido y reiteramos la solicitud de poder exponer a esta comisión cuál es la estadística, cuántos conflictos territoriales hay a nivel de todo el país y
y yo lo ratifico, no puede ser que mientras hay pobreza en dos comunidades distintas estemos en conflicto por una delimitación territorial. Eso es inaceptable. Creo que debemos hacer todo el esfuerzo necesario desde el Ejecutivo, que eso demanda lógicamente una decisión presupuestal, y desde el Legislativo también haremos las herramientas para conjuntamente subsanar y superar de una vez estos conflictos territoriales que hay a nivel de todo el país. Por ejemplo, estamos en la provincia de la Convención y la provincia de Calca, dentro del territorio cusqueño, más de 40 años de conflicto territorial. ¿Y eso qué significa? Falta de inversión en esa zona, muertes, la psicología de los niños que viven en este territorio de conflicto es grande, porque no les permite desempeñarse, desarrollarse adecuadamente. Entonces, Calca que yo uno, así es. Son más de 40 años. Entonces creo que es importante que desde el Ejecutivo se tome ya de una vez un proceso de cerrar todos estos conflictos que hay a nivel nacional, ¿no? Y empezando pues desde los más pequeños. Tal vez los conflictos interregionales van a demandar todavía un mayor esfuerzo, pero por lo menos los que son interdistritales, interprovinciales o intercomunidades hay que superarlos. ¿Por qué nacen estos conflictos territoriales? Porque se hicieron los distritos, se crearon los distritos y provincias cuando en aquella época no existían las herramientas de georreferenciación, los GPS, o no había acceso, no había carreteras, o incluso, por ejemplo, en la zona del BRAE no podías acceder porque había conflictos de terrorismo. Es entendible, pero creo que ahora ya no puede ser excusa para seguir manteniendo tantos años de conflicto entre peruanos, que lo que tenemos que priorizar son otros objetivos. Y quiero también llamar la atención, viceministro, a través del presidente. Hay distritos que sí merecen y necesitan crearse. ¿Por qué razón? Porque es aspiración de toda comunidad que está trabajando para su desarrollo, de una comunidad convertirse en un distrito, es una justa aspiración, porque como todos los seres humanos aspiramos a mejorar, las comunidades, los distritos son núcleos sociales de seres humanos que tienen la justa aspiración de superarse. ¿Y eso qué significa? Una comunidad que tiene un colegio, que tiene un hospital, que tiene pistas asfaltadas, necesita seguir creciendo hacia un desarrollo. Hay una política que es naturalmente línea del expresidente Kuczynski de no distritalización, sin argumentos, simplemente con la argumentación de no atomizar el país. Pero yo creo que, por ejemplo, en el distrito de Charati, provincia de la Convención, donde hay extensos territorios, un centro poblado, por ejemplo, de Palmarreal, que tiene 20.000 electores, necesita distritalizarse, porque es un vasto territorio y que además lugares como estos, que han recibido tantísimo presupuesto, no se ha podido redistribuir bien el desarrollo al interior, por ejemplo, de la provincia de la Convención. Más allá de una decisión política, de solamente argumentar en no atomizar los pueblos, creo que hay que darle una mirada más racional de que los pueblos merecen desarrollarse, pero no puede cerrarse la posibilidad de muchos pueblos que, cumpliendo los requisitos, sí merecen su distritalización, que les ayuda además a gestionarse mejor, a crear desarrollo, siendo independientes, poder ellos mismos incluso gestionar sus proyectos, administrar sus recursos, ¿no? Y lógicamente muchos centros poblados que aspiran por lo menos a tener algún recurso para poder generar desarrollo
entre sus comuneros, que son pequeñas poblaciones, pero que se organizan para tener un agua potable, para tener un pequeño proyecto de riego. Es empezar a insertarse al proceso de desarrollo. Permitámoslos que ellos también tengan la oportunidad de autogestionarse, ¿no? Y que aprendan a insertarse ellos también en un proceso de desarrollo. ¿Por qué los vamos a excluir? Ese sería mi punto de vista, y esperemos que este viceministerio de Gobernanza, que tiene pocos años, está un interesante proceso de fortalecimiento, y es importante plantear los objetivos que se quiere lograr desde este viceministerio, y desde ya ese grupo de trabajo entre esta comisión de descentralización y el viceministerio de Gobernanza Territorial, articular todo lo que es competencia y todo lo que es importante para este sector. Muchas gracias, presidente. Agradecemos la participación de la congresista Nelly Cuadros. Importante planteamiento. Claro que hay una demanda de distritos y sería bueno de que exista un análisis concienzudo para ver de qué manera ayudamos al crecimiento de los pueblos a través de esta categorización. Tiene el uso de la palabra el congresista Dalmiro Palomino. Presidente, saludar por su intermedio al viceministro Raúl Molina y a todos los presentes. Y saludar también por habernos informado informe que nos entregó, este informe anual del proceso de descentralización. Es muy importante conocer cómo la descentralización, cuál ha sido el objetivo de esta descentralización. Es interesante, como informó, hace 15 años seguramente se ha lanzado bajo un plan y visión país descentralización, y analizando desde el enfoque del trabajo que hemos venido haciendo en los conflictos sociales frente a esta descentralización, se nota claro la ausencia del Estado frente a estos reclamos, frente a estos desavenencias que tiene el pueblo. Y la verdad es que si el Estado hubiera estado presente en cada reclamo, en cada conflicto que existía con la solución, y aplicando este plan de desarrollo, trabajando con rectorías, trabajando articuladamente, como informaba en el multigubernamental, con sus autoridades, yo creo que hubiera sido otro este plan. Pero lamentablemente pues ha habido intereses de repente de grupos, intereses de los que realmente querían manejar. Los rectores no han sido totalmente han sido aprovechados por los que manejaban la parte económica, y este se maneja a raíz que todos los rectores, los rectores no han transferido las capacidades a los gobiernos regionales, locales. ¿Y por qué también sale los centros poblados, ¿no? Los centros poblados nacen porque realmente necesitan desarrollarse. Y es bajo una ley, bajo una norma, se ha hecho una política de permitir que se crean los centros poblados. Pero también no se les da las herramientas necesarias para que ellos puedan manejar su presupuesto o generar sus propios recursos, porque realmente ellos, cuando hacen un centro poblado, que abren una ventanilla para poder registrar partidas, nacimiento, o dar partidas de difusión, y esas cosas muy puntuales. Pero también hay mucho centralismo, como los congresistas han mencionado, en los gobiernos locales y como gobiernos regionales, porque realmente ese es el conflicto que es internamente. Entonces, si este trabajo que piensan hacer en el multisectorial, el gobierno multisectorial, sería interesante implementar y acompañar bajo un proyecto de repente de ley, que cuando hay esas cosas el gobierno debe estar cerca, haciendo el seguimiento, haciendo cumplir todo esto.
Digo esto, presidente, porque realmente si esto multisectorial hubiera funcionado, tenemos ahorita a la vista por el friaje que tenemos a nivel nacional, por decir, ¿no? Y el gobierno en Apurímac hay 15 colegios que han cerrado, que no están dando clases. Porque realmente las atenciones solamente se dan cuando hay friaje, ¿no? Lleva ayuda, lleva frazada, lleva kits de vacunas, pero en el plan de infraestructura de la escuela o de la infraestructura no estamos implantando, no estamos proyectando para prevenir a futuro. Por ejemplo, si la mayor parte de nuestra región, en las sierras altoandinas, sabemos etapas de friaje, etapas de lluvia, pero esos planes de infraestructura, ¿cómo lo estamos construyendo a futuro? ¿No? O sea, como otros países, por ejemplo, previenen, en otros países tienen su calefacción, tienen su prevención, pero acá solamente hacemos el casco, ¿no? Pero no estamos previniendo. Frente a eso, todas esas cosas, presidente, creo que es preocupante, pero como estamos en el campo, como estamos en el trabajo, conociendo, traemos para poderlos aportar la idea para futuros planes, futuros proyectos que puedan hacer, que cumplan con todos los requisitos de acuerdo a Bien, interrumpimos a esta hora de la tarde esta transmisión en diferido de la sesión de la Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de los Gobiernos Locales, que preside el congresista Gilmer Trujillo. Vamos a dar pase de inmediato